Muy buenas a todos. Comenzamos ahora el tema 5, que es el de porcentajes, y vamos a empezar como siempre hacemos con el concepto. Vamos a entender un porcentaje como una proporción, una fracción o como un número decimal. Pero realmente de lo que estaremos hablando cuando hagamos referencia a un porcentaje será de una parte sobre un total, ¿vale? Entonces, si ponemos por ejemplo el 30%, el siguiente ejemplo que tenemos aquí, el 30% de los jóvenes pesan más de 80 kilos, estamos hablando de que solamente una parte de los jóvenes pesarían más de 80 kilos, en concreto el 30%. Si hablamos del 30%, evidentemente hablamos de 30 sobre 100. 30 de cada 100 pesarían más de 80 kilos. Si quisiéramos expresarlo como un total y una parte, diríamos que siempre de cada 100 hay una parte que cumple con la condición que se está diciendo, que sería el 30. El 30% sería la parte que pesan más de 80 kilos en este caso. Si además queremos también saber cuál es la parte de la población, de una población distinta a 100 personas, como por ejemplo 250, pues lo estableceríamos de la siguiente forma. 250 es la población total que queremos estudiar, por tanto la pondremos en la columna del total y haremos una regla de 3. Lo podemos hacer como si fuera una regla de 3. Aquí pondríamos X. Si el 30% de una población sobre 100 pesa más de 80 kilos, pues si en lugar de 100 son 250, ¿cuántos habrá que pesen más de 80 kilos? Esto lo podemos hacer como una regla de 3, como acabamos de decir, multiplicando la diagonal principal dividiéndolo, por el número que nos queda en la otra diagonal. Sabemos que esto es igual a x igual a 250. Hemos puesto aquí 200 y son 250, ¿vale? Perdón. Esto serían 250. 250 por 30 y esto dividido entre 100. ¿De acuerdo? Si esto lo reducimos, podríamos quitar 10 de arriba, 10 de abajo, 10 de arriba de nuevo y 10 de abajo de nuevo. Así que esto sería 25 por 3 dividido entre 1, que son 75. Eso quiere decir que serían 75 personas. Que de una población de 250 personas, el 30% serían 75. ¿Vale? Entonces, en general, esa fórmula que acabamos de aplicar ahí, siempre podremos aplicarla de la misma forma, que sería multiplicando la cantidad que nos están pidiendo, la C, nuestro 250 del caso anterior, por el número del porcentaje que nos piden. Si nos piden el A%, en nuestro caso anterior ha sido el 30%. Pues eso quiere decir que lo podremos multiplicar por 30, como vemos en el dato de aquí arriba. Y luego todo ello irá dividido por 100. Lo único que irá cambiando será la cantidad sobre la que nos lo estén pidiendo y el porcentaje sobre el que nos pide el enunciado. Partido por 100 siempre tendrá que ir porque estamos hablando de un tanto por ciento. Si habláramos, por ejemplo, de un 15%, nada más que tendríamos que poner la cantidad que fuera, multiplicada por 15 y dividido entre 100. Si habláramos de un 5%, la cantidad por 5 y dividido entre 100. Así de sencillo. Luego, si lo entendiéramos como una fracción, cuando hablamos de un 30%, estamos hablando de 30 sobre 100, o lo que es lo mismo, 30 dividido entre 100. Evidentemente, un 15% sería 15 entre 100, un 5%, 5 entre 100, ¿de acuerdo? Y al hablar de un porcentaje de una cantidad, pues tenemos que hacer exactamente lo mismo que hemos visto arriba. La fórmula, como ponemos aquí, es igual a la anterior. La cantidad por el porcentaje y luego dividido entre 100. Luego, si lo entendiéramos como un número decimal, en lugar de una fracción, tendríamos que continuar dando un pasito más, que sería 30 partido por 100, dividirlo y ver cuál es el número que nos sale. En nuestro caso, si dividimos 30 entre 100, nos da 0,3. Nos daría 0,3, también podríamos ponerlo como 0,30, y ahora vamos a explicar el por qué ponemos ese 0, ya que vamos a ver varios casos que son parecidos. Podríamos ponerlo como 0,30 y diríamos que el 30% de una cantidad, de la que sea, pues sería 0,3 por esa cantidad, o 0,30 por esa cantidad. ¿Vale? Entonces, si dividimos entre 100, realmente lo que hacemos es al número que le estemos haciendo el porcentaje, es decir, al que le estemos dividiendo por 100, pasarle una coma dos veces a la izquierda. Si hablamos de un 5% y la coma empezaría aquí con los decimales, lo que hacemos con la coma es pasarla una vez para acá y otra vez para allá. Es decir, sería dos posiciones. Si hablamos de dos posiciones, esto nos quedaría como 0,5. Es decir, un 5% se convertirá en 0,5. Si hablamos de un 30%, si colocamos el número 30, pasamos la coma dos veces hacia la izquierda, una y dos,
y si no nos queda nada a la izquierda, evidentemente le ponemos un 0. Ahora vamos a ver una tablita aquí abajo en la que hablamos de más porcentajes, pero por resumir un poco, si tuviéramos un 150%, de nuevo pondríamos el 150 y hacemos la coma pasar dos veces a la izquierda, 1 y 2, como en este caso, si tenemos un 1 delante de la coma, lo dejaríamos tal cual. Un 150% sería lo mismo que multiplicar por 1,5. Lo señalamos aquí. Aplicar un 30% sería lo mismo que multiplicar por 0,30. ¿De acuerdo? Y por tanto, siguiendo el caso anterior, el 30% de 250 sería como multiplicar 0,30 por 250. Esa multiplicación, lo que nos da, como hemos visto antes, es 75. He puesto 77, 75. Viendo el resumen que hemos hecho aquí con esta tabla, vemos que si queremos expresar un 10% como fracción, pues sería como siempre, 10 entre 100, el número que nos den entre 100. Y al dividir entre 100 hemos dicho que lo que hacemos es pasar la coma dos veces a la izquierda. Así que un 10% pasaría a ser un 0,10. Si nos fijamos, esas dos últimas cifras siempre nos quedan por detrás de la coma. Las dos últimas cifras por detrás de la coma. Si hacemos el 5, un 5% pasaría a ser 0,05, ya que nos deben quedar dos cifras por detrás de la coma. Si hablamos de un 63%, pues igual que el 10, el 63%, vamos a colocar todos los porcentajes aquí, pasaría a ser 0,63. Si hablamos de un 100%, aplicamos exactamente lo mismo. El 100% de un número, por ejemplo, el 100% de 250, pues evidentemente es 250. El 100%, si lo queremos pasar a tanto por 1, que se llamaría, esto sería el tanto, ponemos aquí tanto por 1. Si lo queremos pasar al número que debemos multiplicar, pues esto sería, colocamos el 100 y dejamos dos cifras decimales a la derecha. Es decir, multiplicar por 1, 1,00, que sería 1. Repetimos, 100% de 250 es lo mismo que multiplicar 250 por 1. Si queremos hacer un 125%, ya sería ampliar y no reducir una parte, sino ampliar más una parte. Ese 125, exactamente igual. Aplicamos lo mismo. Ponemos el 125, dejamos dos cifras a la derecha y hablaríamos que aplicar un 125% sería lo mismo que multiplicar por 1,25. Y si quisiéramos hacer el 375%, pues lo mismo. 375%, colocamos el 3, el 7 y el 5 y dejamos un par de cifras decimales a la derecha. 3,75. ¿Vale? También podríamos expresarlo como fracción, pero la parte más práctica es realmente expresarlo como número decimal. ¿Vale? Y ahora vamos a ver aquí los casos más comunes, ponemos comunes entre comillas porque vamos a ver muchos, que vamos a aprendernos, porque conviene aprendérselo a la hora de realizar problemas y de resolver problemas. El primero de ellos, el 50%. El 50% hablamos de la mitad. El 50% de un número es la mitad de ese número. Hacer la mitad de un número sería lo mismo que multiplicarlo por un medio. Lo podemos expresar como un medio o como 0,50 o como 0,5 evidentemente. Luego, si hacemos la mitad de ese 50%, es decir, la mitad de la mitad, hablaríamos ya no de la mitad, sino de un cuarto. Pues entonces un 25% sería igual a un cuarto. Esto realmente, si no sabemos, si no nos lo aprendemos o si no nos lo queremos aprender, lo podemos calcular. El 25% sería 25 entre 100, que si vamos reduciendo, dividimos arriba y abajo entre 5, 25 entre 5 nos sale 5 y 100 entre 5 nos sale 20. Y si queremos volver a reducir, dividimos de nuevo entre 5, 5 entre 5 es 1 y 20 entre 5 es 4. ¿Vale? Y nos saldría el 1/4 que nos hace falta. El 75% son 3 veces un 25% y por tanto es un 3/4, 3 veces el 1/4. El 20% lo mismo, lo calculamos si queremos 20 partido por 100, que nos va a dar 1/5. El 10%, súper sencillo, 10 entre 100 es lo mismo que 1 partido por 10 o lo que es lo mismo 0,1. Y por último el 5%, que sería la mitad del 10%, por tanto sería 1 partido por 20. ¿Vale? Simplemente esto nos podemos aprender que para calcular el 5% de algo, pues simplemente dividiendo entre 20 sería suficiente.
Vale, ya con esto terminamos el vídeo y en vídeo siguiente vamos a ver muchos ejemplos a la hora de aplicar los porcentajes.